Amigos queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Qué gusto reencontrarnos en este espacio del sabor y del saber. ¿Verdad que muchas veces nos dan ganas de filosofar acerca de la vida? Alrededor de la mesa, inclusive en la propia cocina, sobre todo cuando nos dejan enseñanzas profundas. Y este es el caso de Óscar de la Borbolla, con su obra que siempre es lúcida y profunda. Asimismo, la palabra siempre certera de Alejandro Ordórica, que hoy nos hablará de un tema muy interesante, Ucranías y de otras latitudes. Bueno, pues, los invito a que compartamos esta suculenta mesa juntos. Óscar de la Borbolla es una figura singular de las letras mexicanas de las décadas recientes. Es un prosista diestro, capaz de expresar con elegancia y rapidez un discurso atractivo y profundo. Los lectores le debemos a de la Borbolla textos hondos, penetrantes, que son dichos con una lujosa sencillez. De la Borbolla es filósofo de profesión. Fue un estudiante distinguido y como profesor tiene extrañas cualidades. Es claro, culto, en ocasiones erudito, siempre amable, que sabe conducir a sus estudiantes por los caminos arduos de la reflexión. De este modo, de la Borbolla es un escritor de primera línea. Su obra ha sobresalido en el campo de la narrativa, en novelas de corte lúdico que no dejan de lindar con la metafísica. Ha hecho también un periodismo especial. Este novelista, cuentista, ensayista y poeta ha escrito 24 libros, entre los que destacan Instrucciones para destruir la realidad, Filosofía para inconformes, La risa en el abismo, Asalto al infierno, La rebeldía de pensar, Dios sí juega a los dados, Las vocales malditas y Todo está permitido. Está con nosotros Óscar de la Borbolla, un gran escritor y valioso hombre de cultura. Estamos con Óscar de la Borbolla, un escritor muy destacado que se distingue por su profundidad, por llegar al centro, pero de verdad a las entrañas de los sentimientos, de las emociones. Te agradecemos mucho que nos acompañes en El Sabor del Saber. Marta, para mí es verdaderamente un gusto compartir contigo una mesa y una mesa de plática y luego una mesa de alimentos, porque tanto en la conversación como en la cocina sé que eres maravillosa. Pues mira, me apasiona tanto que puedo en algún momento, con toda la modestia del caso, aceptarlo, porque es una pasión, es un gusto enorme. Anoche releí Radiografía de un amor, que me dejó muy impactada, porque sí, uno dice, esto está pasando, uno lo ve con las amigas, con las hijas con las amigas de las hijas y con mucha gente. ¿Qué pasa con el amor, Óscar? Tú que has escrito tanto de él. Creo que al amor le está sucediendo lo que a muchas cosas. Ya no dura nada. Y en este cuento me propuse, después de una especie de estudio de caso, de investigación de mis andanzas, especificar exactamente cuánto dura el amor. Y llegué a la idea de que son 2 meses con 14 días, lo que antes era el amor eterno que se fue recortando. Algunas veces en la época de Marilyn Monroe te acordarás que se hablaba de la comezón del 7º año. Así es. Ahora esa comezón empieza a los 2 meses con 14 días según mis cuentas. Y esta experiencia de desgaste de la relación amorosa justamente es la que trato de contar en este cuento de la Radiografía del amor, que viene dentro de un libro extraño en el que todos los cuentos tienen como referente a algún pintor. Sí, me di cuenta y me dio mucho gusto que siempre estás haciendo referencia a la pintura. Dije, qué pasión también que tiene mi amigo por la pintura. Pues es que, estando contigo, Marta, debí de haberme preparado durante muchos años, casi toda mi vida, como un espectador de la pintura, para poder llegar y platicar contigo.
Ay, no, pero De vamos verdad, a porque tener estoy muchas contigo y me da oportunidades. muchísimo gusto y veo una manzana aquí y no sé si está real o está pintada, porque alrededor de la manzana de pronto aparece un universo en el que yo estoy también metido. Me da muchísimo gusto. Y te digo que la pintura para mí es una cosa fascinante. Es como el no lugar, como el sitio donde está la utopía. Y yo que me he dedicado al no tiempo, el sitio donde está la ucronía, pues de pronto me siento verdaderamente hermanado contigo. Y este libro de Dios y juega los dados, cada cuento tiene un pintor de fondo. Este que me mencionas, de la radiografía del amor, el pintor en quien estaba pensando cuando lo escribí es Francis Bacon. Así es. Hay otro que son Las esquinas del azar, donde el pintor que está detrás es Francisco Goya. Es más, tengo hasta Escher. Ay, qué maravilla, me encanta eso. Es fascinante poder armar un diálogo entre la pintura y la literatura. Sobre todo tratar de imitar con la pluma al pincel o a la espátula. Que yo pienso que tienen mucho de común, ¿no? Sí, pero normalmente se piensa que hay pintura narrativa porque te cuenta una historia. Por ejemplo, si vemos al Greco, el tríptico de las delicias, parece que está contada ahí toda la historia de la humanidad, desde la creación hasta el juicio final. Pero más que la parte narrativa, la manera como el pintor desliza la pintura, la acuarelea o la echa en plasta como Van Gogh, es lo que yo he intentado hacer con las palabras. O sea, y mira que lo has logrado de manera, pues, soberbia, ¿eh? Agarras, atrapas, y además me encantó esa parte, pues, irreverente. Es decir, porque yo también tengo que escoger a mis lectores, ¿no? Esa es pues, otro punto que me llamó mucho la atención. Pero, Óscar, vamos a una pausa y regresamos, por favor. Gusto, sí. Continuamos con lo que estábamos hablando. Encantado. Sí. Mira, me decías al final del segmento anterior que en este libro de pronto yo hago una especie de preselección de mis lectores. Sí. Quise con esto desquitarme de lo que hacen ellos, porque cuando uno va a la librería, imagínate en mi caso que mi apellido Borbolla, quedo junto de Borges, lo cual para mí es una cosa que me fulmina, porque ¿quién va a elegir un libro de Borbolla cuando está un libro de Borges junto? Pero en fin, hay algunos que finalmente me eligen a mí, pues cosa que agradezco. Pero siempre dicen, este sí me gusta, este no me gusta. Y yo estoy pasivo frente a los lectores. Y en el libro de El asalto al infierno, decidí yo también ponerme mis moños y ponerle ciertas condiciones a los lectores. Aquellos que no sean lo suficientemente sinceros consigo mismos y que no reconozcan que su vida los harta y que por eso están leyendo, para escaparse un momento de su vida cotidiana, escapándose en el cine o en la televisión o en un libro. Quienes no lo reconozcan, que abandonen el texto. Entonces me dio muchísimo gusto. ¿Pero crees que hay otras alternativas? A mí eso como que yo tengo, por ejemplo, mucho que escribir, que pintar, que reflexionar, que meditar, pero voy a un libro porque también eso fertiliza mi imaginación, me causa grandes emociones, pero no necesariamente porque no tenga otras opciones, Óscar. Mira, tienes toda la razón. A los libros se va por muchos motivos, pero como aquí me quise portar más o menos cruel, le quise recordar al lector que estaba fugándose en un libro más o menos risueño, que es este Asalto al infierno, lo que podrían ser sus motivos generales para ir a buscar un libro humorístico. Ajá. Y es que yo le he dado vueltas a mi vida y por más que la tengo estupenda, la paso muy bien, me divierto mucho, hago muchas cosas interesantes, la vida de todos nosotros se encausa por unos rieles que de pronto se vuelven vida cotidiana. Hasta el aventurero más aventurero vuelve a ser al otro día otra aventura. Y hay un desgaste natural en la vida de cada quien. Y uno busca otras vidas de las cuales nutrirse. Y por eso todo lo que nos ofrece una historia nos resulta tan atractivo. Porque es una manera de vivir a través de la lectura o a través del espectáculo otras posibilidades
que momentáneamente son mías y en esa medida enriquecen mi vida. Sí, tú te apropias de la otra historia, ¿no? Sí. De las ideas, de las emociones, te vuelves uno, ¿no? Te metes en el personaje. Y te robas recuerdos. Mira, para mí una de las lecturas más intensas que he tenido es la de Alejandro Dumas. Y hay veces que yo no me acuerdo, en serio, no estoy fingiendo, no me acuerdo si lo leí o lo viví. Alejandro Dumas en Los Tres Mosqueteros, en 20 años después, en El Conde de Montecristo, en El Vizconde de Bragelón, en fin, tiene una manera tan clara, tan nítida de invitarnos a ese mundo, que te juro que es muy difícil deslindar ¿Y que no mis recuerdos de mis lecturas. ¿Que no leerlo es vivirlo? Leerlo es vivirlo. Eso pienso yo, porque eso me ha sucedido en muchas ocasiones, ¿verdad? Te apasiona tanto que dices, bueno, qué maravilla poderte apropiar de tantas cosas, de vivirlas, de sentirlas, ¿no? Sobre todo sentirlas. E imagínate una cosa, si leerlo de pronto te provoca una vivencia tan vívida, escribirlo, y tú lo sabes también porque eres escritora, yo con mis personajes he convivido durante meses, a veces durante años, y a veces son más entrañables que muchas personas de mi familia no nuclear, sino de los que me quedan ya como terceros o cuartos parientes, que son nombres o personas con las que me encuentro eventualmente, pero para un escritor sus historias de pronto tienen una riqueza que forma parte de su vida. Sí, y me imagino que cuando terminas un cuento, un libro, los extrañas, ¿no? O los tienes que a revivir en la siguiente obra. Todo depende. A veces pongo el punto final para no volverlos a ver nunca. Así es. Bueno, pues quiero que en el próximo segmento hablemos, porque el tiempo es inclemente, ya sabes, en la tele, y queremos hablar también de gastronomía, que sé que es una parte de la cultura muy importante. Así es que regresamos, Oscar. ¿Cómo no? Cuéntame, Oscar, ¿con quién te quedarías? ¿Con el filósofo Kant o con escritores como Balzac, entregados a los placeres? Evidentemente con escritores como Balzac y sobre todo con una caterva de pintores que conozco de muy mal vivir, no tú por supuesto, son muy simpáticos. No, Kant para mí resulta como filósofo espectacular, pero como modelo de vida o manera de estar en el mundo, la verdad he tratado de huir lo más posible. A mí me gusta todo lo que es el erotismo lúdico, ¿verdad? La parte lúdica. Por eso me gusta la comida, me gustan todas las cosas que están llenas de vida. Y hablando de comida, a ver, cuéntanos, ¿qué experiencias tienes? Porque en tus escritos me encontré muchas referencias: la jarrita de miel, las naranjas, los aromas, siempre haciendo referencias a algunos detalles de la gastronomía, el pan tostado, esos despertares con Mara, que el nombre dicen que es complicado, ¿no? Que tiene ahí algunas connotaciones medias extrañas, ¿no? Para no hacer juicios, pero te despertabas así también, rodeado de aromas y de texturas y de ricas viandas. Sí, es que, mira, yo estudié filosofía, toda mi vida he estudiado filosofía y he vivido de dar clases de filosofía, y esto me lleva por derroteros muy abstractos, por cosas muy áridas, y de pronto descubro la vida a través de los sabores, a través de los colores, a través de todo lo que me recuerda que estoy vivo. Entonces normalmente mezclo cuestiones que tienen que ver con los alimentos, porque además de todo soy un tragón, un sibarita de la comida, y menciono también muchísimos pasajes de carácter erótico, porque en el fondo soy un erotómano, aunque me tenga que portar bien, pero estoy todo el tiempo ansioso de otro tipo de sensaciones, de vivencias. Todo lo que para mí sea incorporar en mi vida elementos que la enriquecen, que la detonan, bienvenidos sean.
Y en el caso de los alimentos, pues soy cocinero, Ay, o más que cocinero soy pinche. En el sentido estricto de esta palabra, mi abuela me condenó a esto. Desde niño me puso, no sé si le faltaba una nietecita, y a mí me agarró un poco como el elemento para satisfacer una serie de deseos que ella tenía. Y me enseñó a bordar, y me enseñó a punto de cruz y surcido invisible, y por supuesto que me enseñó a cocinar. Y esto afortunadamente me volvió autosuficiente y me permitió las distintas parejas que he tenido, de mujeres muy inteligentes, que no buscaban a alguien a quien servir, sino a alguien con quien compartir la vida. Entonces, agradezco pues a mi abuela, por más que le he matado en muchos cuentos, sí, el que me haya puesto a hacer hasta mole. qué rico, ¿no? ¿Y a poco no es una experiencia maravillosa mezclar en la cazuela todos esos aromas, texturas, colores? Es que estás ahí junto a la historia, ¿no? Probando en cada cuchara, pues, el sabor de muchos países, además, ¿no? Y toda la Hablando cultura que hay detrás, que de verdad es rica. Seguramente conoces la frase aquella de Sor Juana que decía: si Aristóteles hubiera sabido cocinar, tanta más filosofía habría hecho. Claro, y tenía toda la razón, ¿eh? Por es supuesto. que la cocina es un entrenamiento a la vida misma, ¿no? Al amor, pues yo siento que a tantas cosas maravillosas, que es muy difícil de sustituir esa pasión, pues es también que un ritual, ¿no? Es algo muy mágico y misterioso. Quitarse el hambre es una cosa, quitarse las necesidades sexuales es una cosa, pero hacer el amor y comer, sí, son comer diferentes. exquisito y además compartido es una maravilla. Así es, y así sabe de otra manera. Por estas dos cosas yo voy a extrañar la vida. Sí, y yo coincido contigo totalmente, y por pintar y por crear, que bueno, yo que pienso que todo está interrelacionado, es el acto mismo de crear y de amar, ¿verdad? ¿Cómo quieres que nos despidamos? ¿Cómo? Porque ya el tiempo aquí nos anda correteando. Pues, con un beso, Marta. Ay, qué lindo, pues bienvenido, gracias, y enhorabuena por todos tus éxitos, y sabemos que vienen libros muy interesantes, estaremos muy pendientes. Próximamente viene uno que se llamará La brevedad del infinito. Ay, mira, qué hermoso título. Estaremos de verdad muy, muy cerca de tu información para que vuelvas a este programa y nos platiques más. Con mucho gusto. Y bueno, pues ahora quiero invitarlos a la participación de Alejandro Ordorica, que siempre nos tienes muy buenas sorpresas. Partamos hoy de la utopía en el tiempo, o para decirlo en una palabra, en la ucronía, que es en todo caso ese hubiera que nos remite, por ejemplo, a la historia, cuando sobre todo nos preguntamos qué hubiera ocurrido si los hechos se hubieran registrado en forma distinta a como realmente ocurrieron. Y por eso, desde luego, me tendría que remontar primero a Tito Livio, un destacadísimo historiador y escritor de la Roma imperial, que escribe y deja un documento fundamental para la historia humana, que es la historia de Roma justamente, y que aborda en alguno de los capítulos de estos libros, no todos que se rescataron, la hipotética confrontación bélica entre Alejandro Magno y el Imperio Romano, lo cual efectivamente pues no ocurrió, pero él razona y piensa qué hechos se hubieran desencadenado en ese caso. E igual en fecha más próxima a nuestros días, el libro El hombre en el castillo de Philip Dick, que aborda, imagínense ustedes qué horror, la posibilidad de que los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Y ya en nuestros días, pues no puedo dejar de evocar a ese talentoso escritor que es Óscar de la Borbolla,
que justamente ha incursionado con talento en esta ucronía en muchos de sus textos. Y bueno, es un hombre versátil porque lo mismo en su obra hay cuento que ensayo, sobre todo pensando en Nietzsche o en este libro que es muy recomendable, La muerte y otros ensayos, como también si hablamos de la cuentística, pensar, y es un punto que quiero tocar con más amplitud, y se llama Las vocales malditas. Porque fíjense ustedes que ahí hace un ejercicio espléndido, un esfuerzo literario muy meritorio, en donde cada cuento trae exclusivamente una vocal. Son, por tanto, 5 cuentos. Y si se tratara de la O, pues mencionar Los locos somos otro cosmos, que en una de sus líneas bien podría uno encontrar: Rodolfo monologó con honroso modo. Ahí está repetida la O en todo el cuento, en todo el texto. Y si fuera la E, pues mencionar el hereje rebelde. Ya por cierto, Rubén Darío, muchos años atrás, había intentado y nos dio un maravilloso cuento en donde la vocal A es la que prevalece exclusivamente a lo largo de la historia. Y desde luego remitirnos también a ese manifiesto ucrónico del propio Óscar de la Borbolla, donde clama por la libertad, por la igualdad, por la justicia, y desde luego se pronuncia contra la pobreza, la enfermedad, la injusticia, y que nos lleva igual a ese campo de los sabores y los saberes, porque justo ahí también pide el respeto a los animales y desecha esa horrenda práctica de explotar al ganso, acrecentar su hígado para que nos dé el paté foie gras. Y también recuerdo una anécdota que es muy emotiva en su niñez, cuando por un acróstico él recibía a cambio una torta, y desde ahí era ya el poeta del recreo. O para terminar también con un ejemplo de su magnífica e importante obra literaria, un libro que está por aparecer y que se llama La brevedad del infinito, donde aparece un cuento que contiene una anécdota real, donde acaba por rebelarse contra el mole poblano, imagínense ustedes, pero muy explicablemente, porque siendo muy niño, su abuela, con quien no tenía al parecer una buena relación, lo obligaba a moler los chiles, el chocolate, la canela, y bueno, esta faena repetida, pues además de fastidiosa, puede ser muy pesada para un niño. Y por eso en su manifiesto ucrónico, él dice que en todo caso nos propone, hay que trasladarnos a la ucronía para fundar allí una civilización diferente, donde se cumplan los sueños, los mejores de la humanidad. Y con una licencia que yo me tomo, estando de acuerdo con él, diría: viaje ahora, sueñe después. Estoy segura, amigas y amigos, que coincidirán conmigo que disfrutamos muchísimo la conversación con este gran escritor, Óscar de la Borbolla, profundo y que llega siempre al centro de las emociones y los sentimientos. Y también, por supuesto, disfrutamos la palabra certera de Alejandro Ordórica. A ustedes les agradezco mucho su compañía, pues nos estimula de una manera muy especial. Aquí los esperamos la semana entrante. Y recuerden visitar mi página de internet y que ya tengo un Twitter a sus órdenes. Y pues esta emisión la quiero despedir con una reflexión muy profunda de Federico García Lorca, que decía así: un libro puede ser digerido, pocos masticado y muchos, pero muchos, muy pocos digeridos. Que la luz los acompañe.